Pues realmente es por su gracia. Me estaba compartiendo algo de la historia nuestro hermano Eduardo. Cuando uno ve cómo el Señor ha trabajado en la vida de cada uno de nosotros, pues dice, si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Qué bueno que podemos estar de nuevo juntos y para meditar en su palabra. Hoy damos inicio a una pequeña miniserie de temas. Hay un tema central. Hemos estado durante, 3 meses o más con Corintios, la primera epístola a los Corintios, pero hoy acabamos ya la semana pasada, la anterior, y hoy empezamos una nueva serie breve. Estamos acercándonos también a las Navidades, ¿verdad? Y este mes de diciembre será un mes así un poco distinto, los ritmos familiares y el ambiente y todo, ¿no? Pero la palabra de Dios está aquí, así que vamos a ir a ella. Antes de nada, vamos a orar, pidiéndole al Señor su dirección. Amado Padre, te damos muchas gracias, porque de nuevo podemos estar alrededor de tu palabra, parte de tu pueblo, y queremos, Señor, hacerlo acercándonos con reverencia, con respeto, pero también, Señor, con alegría, porque sabemos que tú tienes siempre cosas nuevas, sabrosas, deliciosas, cosas nuevas que nos quieres enseñar a cada uno de nosotros. Tú conoces bien nuestra necesidad personal, familiar, y sabes, Señor, lo que necesitamos escuchar, y queremos escuchar tu voz, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable de una manera clara, directa, y que este ratito que podemos estar juntos sea un tiempo también agradable en tu presencia. Gracias, Señor, gracias por los hermanos, tanto presentes como ausentes. Guárdanos a todos y que podamos estar muy cerca de ti, como hemos cantado. Señor, hay esa libertad como hijos tuyos que podemos acudir a ti en todo momento. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de esta serie o miniserie, como os decía, es Caminos de Liberación. Muchas personas están atrapadas en una de las mayores enfermedades y más devastadoras de la humanidad, que es la depresión. No soy psicólogo, por lo tanto, mi punto de vista en cuanto a lo que vamos a estar considerando tiene un enfoque totalmente bíblico, pero lo cierto es de que millares de consultorios, tanto de médicos como de psicólogos, consejeros, están llenos de personas que acuden para salir de ese estado de abatimiento como es depresión. Es muy común ver a personas cuyos rostros reflejan tristeza, desasosiego, miradas perdidas, llorando o quejándose permanentemente. Hay una tristeza inacabable y eso lo podemos ver y posiblemente lo conocemos y a lo mejor lo hemos experimentado. Millones de personas sufren, tanto adultos como niños, como adolescentes, son afectados y perturba el alma y viene a ser un grave problema en nuestra propia sociedad. Parece ser que hay personas que tienen mayor tendencia, ¿verdad?, a tener comportamientos depresivos, mientras otras parecen estar inmunes, aunque tengan los mismos motivos, aunque pasen por unas circunstancias similares, pues a unos caen en un estado depresivo y otros no. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de explicación, y hay muchas explicaciones, por supuesto. Ya digo, yo no soy especialista en tema de depresión, pero cuando vamos a la palabra de Dios, y este es el propósito, vemos que hay personajes, hay historias, y solamente vamos a ver a lo largo de estos 4 encuentros, 4 historias. Hay experiencias en la Biblia que nos dan pistas y orientaciones a hombres que también pasaron momentos de depresión.
Así que vamos a ver algunos aspectos. Permitirme antes de nada, que para aquellos que sabéis, pues diréis, bueno, pues esto es muy evidente, ¿no? Pero solamente recordar algunas cosas acerca de la depresión, antes de entrar propiamente en la lectura que vamos a tener del Salmo 42. Como ocurre con otras enfermedades, no hay una sola causa para la depresión. Uno se resfría y sabe que hay un virus o unos virus que, mira, te resfrías y ya está. Pero para la depresión realmente es una combinación de muchos factores. Factores de carácter, unos son biológicos, otros son psicológicos, habrán quizá también, y hay factores genéticos, es decir, de herencia. En el nivel de factores o causas biológicas, la depresión resulta de los niveles anormales de ciertos neurotransmisores que hay en el cerebro. Se relacionan con cambios físicos que ocurren en nuestro cerebro y se relacionan precisamente con un desequilibrio químico que el cerebro lleva en señales y que reaccionan nuestro organismo de diferentes maneras. Estos elementos químicos, que son reales, se llaman neurotransmisores. De hecho, todos los problemas psicológicos tienen algunas manifestaciones físicas. Aquel que pasa por una depresión, de alguna u otra manera, se le manifiesta también en su organismo. Algunos tipos de depresión funcionan en familias, de manera que, que más de un miembro de la familia sufre una depresión. Y se da circunstancias de que parece ser que hay una especie de vulnerabilidad biológica en determinadas familias que precisamente son heredadas de unos a otros. Por ejemplo, el caso del desorden bipolar, que es una característica, es una enfermedad psicológica, del trastorno, es un ejemplo de familias que incluso en varias generaciones se dan ese mismo problema. Y los factores, al parecer, esos factores que son propios, que se pueden heredar, incluso son afectados o no por la situación familiar, el trabajo, experiencias de la vida, de la familia. En otras familias, la depresión también, como decía, se parece transmitir de generación en generación. Sin embargo, pueden también ocurrir en personas que no tengan ningún antecedente familiar, es decir, que antes nadie en tu familia ha pasado por una depresión y en cambio uno puede caer en este desorden depresivo y muchas veces asociado a circunstancias personales. Así que las causas son múltiples y por eso no se entienden totalmente, y por eso los especialistas dedican sesiones y encuentros y terapias para ayudar a las personas que pasan por diferentes circunstancias. Así que es cierto que hay mucha investigación, hay muchos estudios y los especialistas conocen bien todas estas características. Hay también infinidad de causas puramente fisiológicas. Por ejemplo, hay causas que cuando uno se encuentra mal tiene unos desórdenes del metabolismo o quizá enfermedades como la diabetes o enfermedades neurológicas, el Parkinson, otra enfermedad que es conocida, o el mismo cáncer que está tan extendido, ¿no? Todo eso, toda esa clase de enfermedades pueden llegar a las personas a tener estados depresivos. La gente, también aquellas personas que tienen una autoestima baja, que ve constantemente el mundo de forma pesimista, pues muchas veces también llegan a una situación de entrar en caer en un pozo que les cuesta salir de esa situación, ¿no? Ahora bien, cada persona está compuesta de alma, espíritu y cuerpo. Y estos tres elementos
alma, espíritu y cuerpo, están unidos totalmente entre sí. Y es muy difícil trazar una línea de separación, y eso es lo que desde nuestra perspectiva popular no sabemos muchas veces distinguir, y precisamente hay un área que sí que podemos distinguir desde la perspectiva cristiana o bíblica. Podemos distinguir cuando hay un desequilibrio, y la palabra de Dios tiene respuesta para este desequilibrio. Lo cierto es que muchas personas viven en depresión, o por lo menos en ese área espiritual que les está afectando, viven porque tienen un problema realmente espiritual. No digo que la depresión es el resultado de un problema espiritual. Digo que hay personas que están viviendo en una manera depresiva porque una de las causas es porque hay realmente también un problema espiritual. El pecado, el sentimiento de culpa, tienen tal poder que puede llegar a inmovilizar a una persona y generarle unos sentimientos de cada vez más tristeza, perder el gozo, andar también en un espíritu, una manera, un actuar de crítica hacia sí mismo y hacia otras personas. Y esta situación realmente tapona la salida a una situación de depresión. Así que, haciendo un poco esta introducción, muy poco profesional, pero sí por lo menos empezar a pensar la importancia que tiene para tantísimas personas, la palabra de Dios también tiene una respuesta, y mi actitud o la búsqueda en encontrar esa respuesta, veo que en la palabra de Dios hay personajes que han vivido momentos especiales, en algunos casos puntuales, otras veces más largos, pero que Dios tiene respuesta a situaciones y a personas que también lo experimentaron eso. Y por eso ahora tenemos delante un texto, un pasaje que está en Salmo 42. Así que os voy a pedir vuestra colaboración para que leamos juntos el Salmo 42. Salmo 42. Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Salmo 42, pero voy a pedir que, por lo menos 2 versículos cada uno, si podéis por favor leerlos bien fuerte cuando lo tengáis. ¿Lo tenéis todos aquí? ¿Sí? Vale, empieza por ahí Eduardo y seguimos por aquí. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, mi roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hasta romperme los huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Per què t'entristeixes, ànima meva, i et contorbes dintre meu? Espera en Déu, que encara podré lloar-lo, Salvador meu y Déu meu. Amén. Salmo conocido, ¿verdad? Salmo 42. Incluso hay canciones basadas en este salmo. Salmo precioso. Desde luego, los grandes hombres de la Biblia, o por lo menos aquellos que están escritos con letras mayúsculas, no estaban exentos de sufrir depresiones o estados depresivos en momentos de su vida. Si os acordáis el caso de Juan el Bautista, y en la cárcel preguntándose qué hacía el Mesías, va a enviar a los discípulos para preguntar a sus discípulos, para preguntar al Mesías, y quería saber si efectivamente el que había bautizado era quien decía ser, en qué momento estaba, en qué situación estaba viviendo Juan el Bautista esa situación allí en la cárcel, ¿verdad? A punto de ser decapitado. Tenemos a Job rascándose esas llagas, dice la Escritura, rascándose con una teja y clamando a Dios y queriendo preguntarle pues qué estaba pasando con su vida. O tenemos a Jeremías metido allá en un pozo, desconsolado por la destrucción de Jerusalén, y sin saber cuál iba a ser su futuro. Elías, después de un tiempo de victoria, de éxito, frente a todos los sacerdotes de Baal, después de esa victoria, de ese éxito, cae, lo vemos como dice la Escritura, como cae en una profunda depresión y se va escondiendo por todas partes. La historia de David está llena también de grandes éxitos, pero también de momentos terribles, de angustia, de soledad y de abandono. Los salmos son un reflejo de esas vivencias que tiene, por eso nos gustan tanto los salmos, ¿no? Nos sentimos muchas veces identificados, tanto en las expresiones de gozo y de alegría, de alabanza, como esos momentos que es como si fuera un espejo, ¿no? Que reflejan cómo nos sentimos porque no estamos bien, ¿no? Quizá el Salmo 42 es un ejemplo no solo de cómo David se sentía, sino en un momento determinado, sino también de cómo reaccionó. Y este es un poco mi propuesta para esta noche. Pensar en la reacción frente a una situación que puede ser de carácter incluso pues depresivo. El problema de muchas personas que nos rodean y que sufren esta enfermedad, también espiritual, es que no se aplican el remedio. Yo es cierto que muchas personas no pueden aplicarse el remedio, pero en muchos casos hay remedio, hay solución, y hay 4 fases en este pasaje bíblico que quería compartir con vosotros. Cuatro aspectos que encontramos en este Salmo 42. Por un lado, esa autoevaluación que hace el salmista, luego esa confrontación, él quiere confrontar el tema y lo confronta con Dios, o intenta confrontarlo con Dios. Al mismo tiempo vemos la autodisciplina que se aplica y finalmente la esperanza que hay. Así que en los próximos días iremos viendo diferentes aspectos o reacciones de hombres de Dios, de la palabra de Dios, que confrontaron situaciones depresivas o situaciones, circunstancias adversas, y cómo lo vivieron y cómo reaccionaron. Y este es un primer ejemplo. Así que vamos pues a la autoevaluación. De luego, las circunstancias de David le habían llevado a la imposibilidad de asistir. Él estaba viviendo momentos complicados y le daba estaba viviendo ese momento de asistir regularmente a la presencia de Dios con el pueblo. Es cierto que uno puede adorar a Dios, ¿verdad?
de manera particular, y debemos hacerlo en cualquier lugar, pero también reconozcamos que las personas y el lugar nos pueden favorecer no solamente para aprender de Dios y de su palabra, sino también de disfrutar de la presencia de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios exhorta a congregarnos, a reunirnos, a juntarnos para juntos, como parte del pueblo de Dios, para adorarle. Y muchas veces, y eso lo sabéis por experiencia también, ¿no? Muchas veces se subestima la importancia de la Iglesia. Se subestima la importancia de poder y deber juntarnos. Bien, David se sentía tan desalentado que creía haber perdido incluso la seguridad de la presencia de Dios. Y empieza realmente con este lamento. Estaba realmente desesperado, se sentía como un animal bramando, como el ciervo brama. El sonido, parece ser que el sonido del ciervo en medio de los bosques es bien fuerte, bien sonoro. Y dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama para ti, por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, estaba viviendo un momento tan tenso que él se equipara a un animal lanzando un grito de desespero. Los que le rodeaban parece ser que se burlaban. Hemos leído cómo le preguntaban, mientras otros dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo me encuentro mal y los que están alrededor mío me están diciendo, bueno, pero ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Las cosas te van mal, estás deprimido, andas cabizbajo, andas lloriqueando, te estás quejando, no eres el mismo de antes. Y eso hacía todavía, cuando le preguntaban ¿dónde está tu Dios?, todavía parece ser que eso iba en contra suya. Todavía le hundía más en la depresión. A veces queremos dar buenos consejos cuando alguien está pasando mal y me parece que muchas veces metemos la pata porque no decimos las palabras adecuadas, ¿no? Pero desde luego perder la comunión con el Señor es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Y no, es lo más terrible, y al mismo tiempo, si encima otros te van echando tierra, todavía peor. Todavía, si hay consejos que todavía son acusatorios, todavía peor. David lloraba, dice, estaba llorando de día y de noche. Hora tras hora él sucumbía en sus sentimientos de abandono, en su soledad, y aparentemente no había remedio. En esos momentos que estaba así, no había remedio para cómo se sentía. Yo creo que más de uno hemos experimentado eso. En momentos en la vida, por las circunstancias que hayan sido, que nos hemos sentido así, o nos sentimos así. Pero en esta primera fase de autoevaluación, cómo él se siente, cómo él se está viendo a sí mismo, él dice que se aferraba al pasado. Dice, me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Sin duda, él se está sintiendo mal, pero él está recordando un momento de su vida, o unos momentos, un tiempo muy especial, que lo encontramos, está narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, os invito a ir a él, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Él está acordándose de un tiempo muy especial, que ya siendo rey, tuvo el privilegio de llevar el arca del pacto, el arca del pacto, llevarlo desde la casa de Obedom hasta Jerusalén, hasta la casa de David, dice el texto. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 19. Segundo
de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y voy a pedir que continuéis leyendo, me parece que se ha quedado aquí. Ángeles, por favor. 2 versículos cada uno. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obedón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hijo de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, saltaba y danzaba delante de Jehová, y la menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David ya había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Así que él está recordando una auténtica fiesta, él está recordando cómo había ido delante del arca, cómo estaba danzando, gritando, dice, con todas sus fuerzas, hasta el punto de que Mical, y eso hubo unas consecuencias después, la hija de Saúl, pues lo menospreció y se rió de él y dijo, este se ha vuelto loco, ¿no? Pero la alegría, la emoción que experimentó David y todo lo que luego comportó también de bendición al pueblo, porque luego vemos como de esas ofrendas, de sus sacrificios, hubo un reparto y bendijo al pueblo dándoles pues carne, pan, etc. Así que él está recordando un momento clave, y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hombre, qué bien que lo pasaba, qué bien estaba antes, qué bien, qué momentos tan buenos cuando, y a veces incluso desde el punto de vista de iglesia, ¿no? de congregación, es que aquel tiempo en el que, y echamos marcha atrás. Bueno, nuestras circunstancias cambian, nuestras experiencias son otras, pero nuestra actitud, desde luego, no tiene que diferir de las que el mismo David estaba experimentando. Hay personas que pasan su vida pensando en el pasado, y no hay manera, siempre están echando mirada atrás. Siempre llevan el retrovisor puesto. Y eso muchas veces les llevan a tener auténticos sentimientos de depresión. Se sienten lástima de sí mismas, esas personas. O lamentan las circunstancias continuamente. Y el primer punto que hace David y que destacamos de esto es que fue honesto consigo mismo, reconoció cómo se sentía de deprimido, cómo los tiempos no eran los mismos y cómo él en esos momentos se estaba experimentando. Y es cierto que muchas personas se quedan en ese punto y de ahí no pasan. Pasan los años, pero esa manera de pensar, de ser, o sea, se quedan ahí clavados, anclados. Ahora, vemos que en el caso de David hay otra fase, hay una confrontación. David, en su búsqueda de respuestas, claro, al principio lo relaciona con el propio Señor. Dice el versículo 9, volviendo al Salmo 42,
es que, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y empieza a preguntarle al Señor, bueno, pero ¿por qué estoy yo así? Yo estoy así, tú te has olvidado de mí. David pensaba que el Señor estaba ignorando su sufrimiento. Y es bastante usual que nos preguntemos dónde está Dios en momentos de dificultad, de rechazo, de carencias, tanto emocionales como económicas o de relaciones, y le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú dónde estás en medio de cómo yo lo estoy sufriendo? ¿Dónde estás en medio de mis adversidades? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Por qué permites los cambios tan tortuosos de la existencia? Lo bueno es que en medio de estas preguntas es cuando hemos de considerar cada una de las promesas del Señor. Y la Biblia está cargada de promesas. No vamos a estar ahora buscando un montón porque está llenísima, ¿no? Dice Hebreos capítulo 13, versículos del 5 y el 6. Cuando estamos en momentos así, hemos de agarrarnos a las promesas del Señor. Dice en Hebreos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, satisfechos con lo que tenéis, con lo que tenéis ahora. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, hay que agarrarse a las promesas del Señor, porque esas promesas se cumplen, porque el Señor no nos desampara, no nos deja, Él es nuestro ayudador, y aquello que el hombre pueda hacernos, Él tiene el control. El propio Señor Jesús, antes de partir, antes de ascender al cielo, lo dijo bien claro: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, 20. Son promesas claras de Dios. Como digo, hay infinidad. Y Dios no puede mentir. Si permitimos que nuestros sentimientos superen a la realidad de la presencia y socorro de Dios, entonces de verdad estamos en peligro. Si dejamos que nuestros pensamientos nos controlen, hemos cantado antes, hay libertad, y en cambio nos sentimos encadenados, entonces sí que estamos en peligro. Porque Dios sí que da el apoyo, Dios sí que socorre, Dios sí que nos quiere sacar de situaciones que nosotros mismos nos cuesta salir. Qué importante pues es tener una clara conciencia de que pertenecemos al Señor. Es relativamente fácil aferrarse a tener lástima de uno mismo. Eso es fácil. Y creer que todo el mundo está en contra de uno mismo. Mientras uno siempre ha hecho el bien y pasar por alto que el resentimiento, pensar las cosas a la ligera por culpa del egoísmo. ¿Es tan fácil eso? Pero hay una gran diferencia entre permitir que el estado depresivo te hable a ti, a que tú le hables a tu estado depresivo. Es muy diferente. Hay una gran diferencia en que esa situación en la que uno está te controle, a que tú controles esa situación. Por eso hay que dar pasos. El siguiente paso que vemos en el Salmo, el salmista, es la autodisciplina. Finalmente, David tomó la decisión, es decir, la voluntad de encarar el problema. Hemos visto antes, primero expresa cómo está, pregunta a Dios, confronta a Dios equivocadamente, pero empieza un diálogo, y luego vemos cómo él toma la decisión de encarar el problema. Dice versículo 6,
versículo 4, me acuerdo de estas cosas, derramo, y más adelante, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui. Versículo 6, mi alma está abatida en mí, me acordaré. Versículo 6, me acordaré. Versículo 9, diré a Dios, hablaré con Él. Versículo 11, le alabaré, he de alabarle. Es decir, aunque el ambiente fue hostil, aunque las circunstancias fueran deprimentes, él tomó la resolución de mirar a Dios, de acudir a Dios. Para recorrer el camino de la liberación es imprescindible enfocar nuestra mirada en el Señor. A esto se le llama determinación. Estoy determinado, determinada. Tengo la disciplina, la autodisciplina de dirigirme a Dios. Nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por mí. A veces esperamos que alguien nos solucione los problemas, pero somos nosotros, cada uno de nosotros, que hemos de aprender a dejar de hacer lo mismo que estamos haciendo, que nos está llevando a un estado de tristeza, de abandono, de depresión. Hemos de dejar de hacer lo que estábamos haciendo porque eso no nos está siendo bueno ni positivo, y ir en otra dirección totalmente distinta. No importa lo que esté ocurriendo con nuestra vida, hemos de tomar la determinación de acudir a Dios. Y ese es el gran reto. Hemos de tener la determinación de acudir a su palabra. Hemos de tomar la determinación de acudir a la oración y dejar de escucharse a uno mismo y escuchar realmente al Señor. Es un estado endogámico, es un estado en el que una persona siempre está alimentándose de sí misma. Según estudios, hay unos estudios científicos, se estima que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios y la mayoría de ellos son negativos. Durante unas 14 horas al día estamos hablando con nosotros mismos, sea en pensamientos o en voz alta. ¿Y qué es lo que nos decimos? ¿Y a quién escuchamos? ¿No es mejor en momentos, sobre todo en momentos de tristeza, de angustia, de desespero, no es mejor escuchar la voz de Dios? Por eso la decisión de David de alabar era la mejor terapia para él. Para salir de ese pozo en el que estaba, en esos momentos, la alabanza era la actitud más inteligente, emocionalmente más enriquecedora, que iba a ensanchar todos sus pensamientos. Él se enfoca hacia la luz. En medio de esa situación, David decide enfocarse hacia el Señor. Por eso incorporamos, y por eso nos gusta tanto, y el tema de la alabanza, de lecturas de textos bíblicos, y eso lo hemos de tener incorporado en nuestra vida diaria. No solo los domingos, por supuesto. No es, estamos pasando unos resfriados, algunos de nosotros, y no es suficiente que te tomes una pastilla de paracetamol una al día y luego dentro de 2 o 3 días te tomas otra. No es el mismo efecto, ¿verdad? Cada 8 horas, etc. Con la palabra de Dios, no digo que es lo mismo, es todavía más necesario que la alimentación sea permanente. Y eso lleva al último punto de esperanza. Cuando tienes la firmeza, como llega a ese punto David, de que Dios es la roca, es decir, es lo inamovible, la idea de roca es algo inamovible. Cuando él llega a la conclusión de que también es su salvación, que es la única solución a su vida, entonces no hay depresión que haga hundir a esa persona. Cuando cada uno de nosotros, es cierto que pasaremos y pasamos momentos complicados y difíciles,
pero recordemos, Él es la roca, Él es la roca. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Pero lo reconoce como quien era, la roca. Tengo el deber de llamar nuestra atención a vosotros y a mí mismo, para que si hay alguna cadena que te tiene sujeto, sujeta, puede ser liberado, como hemos cantado. Dios puede llenar nuestros pensamientos de tal manera que olvidemos nuestras penas o las pongamos en el punto adecuado y comencemos a vivir cada una de sus bendiciones con gozo. Mirad, en el Salmo 43, es decir, el siguiente, Salmo 43, el siguiente, versículo 4, dice, llegaré entonces al altar del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Claro, tener lástima de uno mismo es un auténtico veneno, es una prisión en la que encerramos nuestra mente. Y si por el contrario acudimos al Señor, se desvanecen muchos de estas ataduras, muchos de estos eslabones, cadenas. Por eso acaba el Salmo 42 diciendo, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Este es el secreto final para la victoria. David se lo dice a sí mismo. Dice, hey, espera en Dios. Se lo dice a él, no espera a que otro se lo diga. Se lo dice a él. Espera en Dios. No se lo está diciendo a los soldados de guardia que podía tener ahí alrededor, ni a sus enemigos, ni a la mujer. Se lo dice a sí mismo. Espera en Dios. Confía. Descansa. ¿Puede un cristiano caer en una depresión? Pues claro que sí. Claro que sí. Pero también puede, y sobre todo eso es una depresión de carácter espiritual o circunstancial, puede y debe recuperar la esperanza, la confianza en el Dios Todopoderoso. Así que pongamos nuestra fe donde corresponde, en Dios, no en el problema, sino en Dios. Y Dios pondrá la depresión o el estado depresivo o esa situación de angustia, Dios ya la pondrá donde le corresponda, que seguramente será en el fondo del mar. Que el Señor nos ayude. La palabra de Dios, hay, como iremos viendo en los próximos días, hay otras historias, otros ejemplos de hombres que también pasaron momentos complicados. Bueno, si de todos estos, como las lucecitas ahora hay con las Navidades, ¿no? Esas lucecitas pequeñitas que se van encendiendo en un árbol o en una decoración, pues que de la misma manera que la palabra de Dios nos vaya iluminando en medio de situaciones y pensamientos que muchas veces no nos reportan nada bueno, sino todo lo contrario, nos van atando. Y lo que quiere el Señor es que vivamos como el salmista, en deleite y en gozo. Pues hasta aquí esta reflexión. Seguiremos hablando de esto el próximo martes con otro personaje de la Biblia, Moisés. Y vamos a cantar una canción, esta canción, antes de pasar un tiempo de oración entre nosotros. La canción es Jesucristo basta, exacto. Jesucristo basta. Nosotros le queremos añadir a nuestra vida muchas cosas, pero con Jesucristo basta. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?